はい、皆さん。今日来てくれてありがとうございました。私は谷谷操と申します。ウニカ大学で日本語をこれから教えます。Un gusto a todos. Mi nombre es Tania Sosa. Yo soy profesora en la Universidad Única Católica Redentoris Mater de Nicaragua. Y gracias por haber venido aquí a mi presentación. El día de hoy les voy a compartir acerca de lo que es la metodología de la enseñanza que nosotros aprendimos durante el curso. Y entonces, un placer tenerlos acá, por acá. Primeramente voy a comenzar explicándoles el contenido del programa de entrenamiento de profesores. Nos dividieron en dos grupos, el grupo, el F y el J. Entonces nosotros éramos de la clase B del curso J, porque habían clase A y B, entonces nosotros éramos de la clase B. La clase, durante el primer término, que eran los primeros 3 meses, pudimos ver primeramente qué es ser un buen profesor. Entonces, en ese momento, nosotros también teníamos, digamos, la idea, con nuestra poca experiencia, pues, de lo que era ser un buen profesor. Y pues fuimos profundizando en el tema y le voy a hablar un poquito más a profundidad en la próxima de la presentación. También durante el primer término vimos lo que es el análisis de material didáctico y el flujo de la clase. Durante los últimos 3 meses vimos lo que es la lección simulada, que básicamente en eso se enfocó los segundos 3 meses, ¿verdad? Que es la Mugi Yugyo. Básicamente nosotros teníamos lo que es retroalimentación del plan de clases con el profesor guía para ver qué actividades se podían hacer, cómo podríamos dar el contenido. Y por último, lo que se hizo fue tener lo que es la retroalimentación de la lección simulada y la clase de metodología de la enseñanza. Y así fue como nosotros pues dividimos lo que es los primeros 3 meses y los últimos 3 meses de enseñanza en cuanto a metodología de la enseñanza del programa. Eh, Primero, como le había compartido, qué es ser un buen sensei y sensei to anandes ka. Entonces, ahí están algunas de las ideas que pusimos mi grupo. Nos tocó trabajar con Max San de México y Jeffrey San de Nueva Zelanda. Entonces, entre los tres pudimos ver pues que habían varias características que no solo pertenecían a un buen profesor, sino que habían características también que o sea, compartían con que una lección fuera buena, una clase fuera buena. Entonces, lo hicimos este pequeño diagrama y hay algunas cosas que escribimos, era como que la clase, tanto el profesor como la clase sean interesantes, que sean divertidos, que eh, Kokoro ga Hiroi, que tuviéramos, que el profesor tuviera, digamos, ese corazón para enseñar. También que sepa de cultura y no únicamente eso, sino pues que también, o sea, se le entendiera bien, que fuera un reto, porque no siempre como profesor tenemos que tener las cosas fáciles o hacer las cosas fáciles para los estudiantes. No, también tiene que presentar un reto hasta cierto punto. Entonces, eso fue una de las cosas que nosotros teníamos como idea al inicio del curso, que era ser un buen profesor. Luego, entre una de las clases, nosotros vimos lo que es el análisis de material didáctico. En este punto pudimos conocer varios libros, al menos yo solo conocía anteriormente lo que es el Marugoto, que es el que generalmente se está utilizando en la universidad. En este punto del programa me di cuenta lo útil, o sea, porque nosotros aprendemos, digamos, qué tipo de estudiante, con qué objetivo ellos están estudiando japonés, digamos, qué tipo de gramática les puede servir o qué tipo de gramática ellos pueden utilizar en su vida diaria o qué tipo de clase se les puede impartir a esos estudiantes, dependiendo del objetivo y dependiendo de ese objetivo también seleccionar el tipo de actividades, el tipo de libro
a enseñar. Entonces, esta parte me pareció muy buena porque ya como profesora en las nuevas clases pienso implementar lo que es, digamos, actividades como de Irodori o si, por ejemplo, a mí misma no tengo mucho tiempo para estudiar, si me gustaría utilizar alguna vez lo que es Japanese for Busy People, pues dependiendo del tema que vamos a abordar. En cuanto al flujo de la clase, aquí es la parte central, digamos, del primer término, que son los primeros 3 meses, que es el famoso PCPP, que significa presentación, comprensión, práctica, producción. Entonces, esta es, digamos, la parte central, en todo caso, de nuestra lección. Perdón. En lo que es presentación, nosotros vemos lo que es compartir, lo que es el objetivo de la lección. Creo que esto es una de las cosas más importantes porque les da a los estudiantes la habilidad de saber qué van a poder hacer ellos ya al final de la lección. Por lo tanto, creo que en este punto lo que es presentación es muy importante porque es donde se capta lo que es ese interés del estudiante por medio de objetos como imágenes, videos, ellos ya se van haciendo una idea de la lección. Luego viene la parte de comprensión, que es, es cuando ellos mismos descubren el contenido de la lección. No es necesario que el profesor mismo, que era un error, digamos, que yo tenía anteriormente y me pude dar cuenta gracias al curso, en que el profesor no tiene que enseñarle todo al estudiante, sino que ellos con su conocimiento previo tienen que imaginar primeramente qué es lo que puede ser, tienen que descubrir poco a poco en qué contexto, en qué situación se usa una gramática o cierto patrón de frases. Entonces, creo que en esta parte es la parte más esencial. Luego viene lo que es práctica, claro, que es cuando nosotros practicamos lo que es gramática, lo que viene siendo el vocabulario y pues producción, que es la parte en donde ya se utiliza el japonés que uno aprende, el japonés que ellos mismos ya pudieron conocer como estudiantes, ¿verdad? Entonces, en este punto, ellos producen, digamos, ya sea por medio de un roleplay, al momento de hacer una oratoria, de escribir un pequeño email, entonces, un correo electrónico, pues, en este punto, esta es el flujo de la clase que se tiene. Además de esto está lo que es el Jiko-hyoka, que es también valorarse uno mismo. El estudiante como mismo se mide el tipo de objetivo que alcanzó, o sea, si se pudo alcanzar muy bien, si todavía falta un poco. Entonces, este tipo de procesos nos permite tener el final como una retroalimentación tanto del estudiante para ver qué tal se siente durante la clase y qué tal va el aprendizaje de la persona. Entonces, esto fue una de las cosas más esenciales del curso. En el segundo, los otros 3 meses fueron una lección simulada. En esta lección simulada yo pude ir a Asakusa, que es donde se llevaba a cabo la lección de Kaimono, que es como las compras, ¿verdad? Que se hacen para llevar regalos a una persona, al país. Entonces, un lugar icónico de Japón en el que ustedes van y compran recuerdos para las demás personas. Entonces, tener esa experiencia fue muy buena, no solo, o sea, para que las personas o, bueno, los estudiantes vieran estas nuevas imágenes, digamos, y capte la atención en el área de presentación, sino que pues también me ayudó a conocer un poco más de la cultura.
En la retroalimentación del plan de clases con el profesor guía, durante esta lección simulada, nosotros teníamos que hacer así paso a paso en qué tipo de actividades se va a hacer, a qué hora, digamos, el tiempo que tenía que llevarse, cómo van a reaccionar los estudiantes y todo eso se tenía que ver plasmado en el plan de clases. Sinceramente, yo antes no había hecho o no tenía mucha experiencia haciendo lo que el plan de clase, pero acá teniendo la retroalimentación con el profesor guía, ellos siempre proponían lo que es un tipo de actividades o esto se puede mejorar de esta manera. No te decían, sería bueno que hagas esta actividad de esta manera, no. Como profesor, ustedes mismos tienen que pensar qué tipo de actividades está bueno para mis estudiantes y qué tipo de actividades me permite tener la mejor práctica. ¿Qué tipo de actividades es necesario para que ellos tengan esa producción y puedan alcanzar el objetivo de la clase? Entonces, esa parte me pareció muy interesante. Y bueno, en cuanto a lo último fue la retroalimentación de la lección simulada y la clase de metodología de la enseñanza también. Entonces, nosotros teníamos al inicio, ¿verdad? Lo que son los objetivos a alcanzar y también por parte de los profesores durante esta lección simulada. Nosotros pudimos experimentar tanto como a nivel de estudiantes, cómo se sienten y cada uno de los profesores que estaban en el programa dio su opinión acerca de la clase, qué se podía mejorar, qué es lo que les pareció bien. Y gracias a eso yo pude ver otro tipo de metodología que un profesor enseñaba kanji y se unía en pareja uniendo los kanji. Entonces eso me pareció muy interesante. O otro profesor hizo como que estaba en un hospital, otro profesor, digamos, hizo su propio libro, entonces, otra profesora, perdón, y me pareció demasiado entretenido, o sea, no siempre estar viendo, digamos, la presentación, sino que se utilizan diferentes plataformas, diferentes tipos de actividades, cartas, tarjetas, herramientas y recursos a los que se puede recurrir durante una lección. Y siempre pues la parte más importante es la producción pues y la retroalimentación al final, porque de los errores o de los aciertos también se aprende. Y la clase al final de metodología, básicamente, la diferencia entre me enseñó a mí a que no tengo que dar todo el contenido, sino que los estudiantes tienen que aprender. Y eso se hace por medio del profesor mismo. Teniendo una buena presentación, haciendo que ellos se interesen, haciendo que ellos participen y que los estudiantes mismos produzcan de manera automática, o sea, durante la práctica y hacer pues que ellos durante los roleplays o las actividades hagan lo que se llama el yaritori, que es cuando un estudiante contesta, otro responde, hay una información desconocida, entonces digamos que hay esa plática entre ellos, que es como la comunicación, como si la comunicación fuera verdadera en un espacio, pues, una situación verdadera. Entonces creo que eso es la mayor diferencia de las clases de antes y las clases de ahora en adelante. Entonces, mi conclusión fue que hay más de una herramienta de estudio, hay varios tipos de actividades y dependiendo del objetivo de estudiante, pues también se puede hacer la clase. Y para el uso del PCPP en el flujo de la clase, de ahora en adelante vamos a aplicarlo en los futuros grupos que podamos tener y pues aprender al mismo tiempo que se hace la retroalimentación. Porque la retroalimentación siempre es necesaria, tanto uno como estudiante como uno profesor, y pues de la retroalimentación, pues se puede aprender y mejorar. Y así como la pregunta de ahora en adelante, para mí, que me dejó el curso es, ¿qué debería hacer de hoy en adelante para ser una buena profesora? Entonces, creo que con eso concluyo mi presentación y mucho gusto. Gracias por haberme escuchado hasta el momento.